Vamos sin rodeos, estamos ya aquí con lo anunciado, el candidato a la presidencia, Carlos Spa. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar en tu programa. ¿Qué tal? Por el partido Sí Creo. Sí Creo. Sí Creo. Bueno, entre periodistas nos tuteamos. Ahora su posición es diferente, ya es candidato a la presidencia. Pero yo quiero empezar, Carlos, preguntándole, lo vemos en las redes sociales como ninja, ¿no? Karateca, sí. Karateca, ¿no? Sí, hay gente que cree que es un disfraz, pero no, yo practico karate. Eso le iba a preguntar, sí, si realmente es así. Pero más allá del atuendo de karateca, claro. es el histrionismo, ¿no? Con el que lo vemos. O sea, claro, la vez pasada una colega nuestra me decía lo mismo, decía, pero ¿es solamente el atuendo o es...? Sí, no, claro. yo decía, yo no voy a poner una cosa que no soy, ¿no? Claro. A mí me sirve mucho el karate, porque el karate no es un deporte, es un arte marcial, ¿no? Y como arte marcial lo que el karate trata digamos, de poner en práctica es la contención. La contención es lo más importante del karate, ¿no? O sea, mientras tú avanzas y tienes más capacidad en el karate, te tienes que contener más porque tú puedes causarle daño a la persona. Yo estoy de acuerdo con la disciplina, me encanta. Y la política tiene que ser el arte de la contención, que no ocurre entre los políticos en la actualidad, ¿no? O sea, la política se ha convertido en una actividad en la cual los políticos se atacan, se dicen la vela verde, se insultan ahí en la superficie y por lo bajo se están repartiendo todos los privilegios y todas las cosas malavidas. Y la gente lo que está buscando es un poquito de contención y que un poquito más de propuestas y menos de insultos, ¿no? Ahora, yo iba por el tema de también la impronta, ¿no? Porque en un eventual gobierno suyo, y ya tenemos antecedentes, pues hemos tenido desde personajes que hacían gimnasio en el patio de gobierno y otros más como actualmente José Gerí, que aparece también, ¿no? Con un histrionismo tal que yo me preguntaba si es que en un eventual gobierno de Carlos Spa también vamos a tenerlo en Palacio haciendo karate con los ministros y esas cosas. No, yo creo que en los últimos años se ha ido desprestigiando, digamos, lo que significa ser el presidente de la República, ¿no? El presidente de la República es una dignidad. Por eso cuando vienen autoridades del más alto nivel uno dice llegaron dignatarios, porque esos cargos implican una dignidad, hay que saber respetar la dignidad. En el caso de la presidencia de la República, que es el presidente que personifica a la nación, tiene que ser muy respetuoso del cargo. Y lo que estamos viendo en los últimos años es un irrespeto total a la dignidad del cargo de la presidencia de la República y lamentablemente el señor Gerí también está demostrando que no sabe dónde está sentado, no sabe dónde está parado, está haciendo una serie de cosas increíbles, un periodo de tiempo tan corto que él tenía la oportunidad de pasar a la historia, como el presidente Paniagua, haberse portado correctamente, no haber hecho mayor cosa, sino atacar en la medida de lo posible el tema de la inseguridad ciudadana y hacer una transferencia pues correcta del poder. Esas eran las dos únicas cosas que tenía que hacer y portarse bien. Y ha desperdiciado pues gravísimamente esta oportunidad. Quiere decir entonces que, para cerrar el tema del atuendo y lo de karateca, esto se queda en la campaña. Estos videos se quedan, solo es para campaña. Bueno, digamos, yo en la medida de lo posible yo voy a tratar de seguir manteniendo un estilo de vida sano, ¿no? Como presidente de la República. Perfecto, eso es otro tema. Ahora, hablaba usted del presidente José Gerí. Si usted tuviera en estos momentos una bancada en el Congreso de la República, ¿cuál sería la indicación que les hubiera dado frente a esta coyuntura? Mira, si nosotros tuviéramos, esa es una muy buena pregunta, porque nosotros a veces me dicen, pero usted, ¿qué? Nosotros somos un partido que todavía no tenemos una bancada, somos un partido que recién se ha formado, que va a participar en las elecciones. Pero si nosotros tuviéramos una bancada en este Congreso, seríamos una bancada de oposición, seguramente una bancada minoritaria, aislada, que estaría en contra de esta coalición que ha venido imponiendo una dictadura congresal. O sea, en el Perú, de acuerdo a la Constitución, tenemos un sistema presidencialista que se ha ido pervirtiendo y ahora tenemos un sistema parlamentarista. Hay una dictadura del Congreso que pone y saca a los presidentes como les da la gana. Muchos de los presidentes y de las autoridades que están presos están por corrupción, pero no hay un solo congresista que está preso. Y no podemos decir que no haya un montón de congresistas que son iguales o peores a los que están presos, ¿no? ¿Cuál habría sido la indicación? ¿Votar por o recolectar firmas para una censura? Es decir, si usted tuviera bancada, ¿José Gerí debería ser censurado? No. ¿Por qué? Porque estamos cambiando presidentes como quien cambia una camisa o como quien se cambia los zapatos, ¿no? La presidencia de la República es un cargo muy importante. Primero tenemos que establecer algunos límites, unos parámetros para lo que significa la vacancia presidencial, el tema de la incapacidad moral. Podía estar muy bien dicho en la Constitución, pero en los últimos años ha sido
utilizado y mal utilizado de manera tan imprudente, los políticos han actuado de manera tan irresponsable, que ahora hay que tratar a los políticos como que fueran niños, como que fueran menores de edad, y vamos a tener que poner más parámetros para evitar que el sistema político peruano se siga deteriorando como se está deteriorando. Ahora, claro, lo que sucede es que hay muchos que señalan, ¿no? Si en 180 días, perdón, si en estos poco más de 100 días sí, ha ocurrido toda esta situación de descalabro institucional generado desde la presidencia, ¿qué se puede esperar de acá hasta julio? Exactamente. Sobre todo con los intereses y los hilos que conectan a estas bancadas que lo sostienen, y vaya usted a saber si están eliminando evidencia, si están terminando de cargarse al país. O sea, el señor Gerí ha sido puesto por una coalición que ahora está debatiendo si lo saca o no lo saca. Esa coalición que está debatiendo si lo saca o no lo saca, estoy plenamente seguro que se ha reunido y ha hecho los mismos enjuagues que ha hecho el señor Gerí. O sea, autoridad moral no tiene. Pero en segundo lugar, esta bancada, esta coalición que lo va a sacar o no lo va a sacar, va a poner a otro que es igualito a Gerí, o peor que Gerí. Pero ¿cómo se sabe eso? Porque, bueno, ya conocemos el comportamiento de este Congreso. Este es el peor Congreso en la historia del Perú. Ha sido el Congreso más irresponsable en términos de iniciativa de gasto público. Si es que se probara eventualmente que han estado saqueando las arcas del Estado, pues entonces la premisa es, entonces que Gerí siga, ¿no? Que sigan saqueando. ¿Cuál es el tema para mí? El tema es el primer ministro, el señor Álvarez, que es un buen primer ministro, y el hecho de que si sale Gerí, sale Álvarez y salen todos sus ministros, va a entrar un nuevo grupo de gente hambrienta que van a tener solamente 2 meses en el gobierno y decir, ah, no, acá tenemos que aprovechar el pánico. ¿Qué le parece Álvarez un buen primer ministro si no sabe los nombres de sus ministros? Bueno, efectivamente. Y está avalando toda esta... Es una persona honesta y en un ambiente, digamos, de corrupción generalizada. Para mí el tema de la honestidad es muy importante. La corrupción es el principal problema del Perú. Pero en política lo que también se tiene que evaluar, ¿no cree usted, es la eficiencia? Yo considero que en este momento, siendo un gobierno provisional que no tiene un mandato del pueblo para hacer reformas, es un gobierno que tiene que limitarse simplemente a entregar el poder en un proceso de transición que sea transparente y en hacer todo lo posible para enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana. Si cumple esos 2 objetivos y nada más, estaría muy bien. Una de las cosas, uno de los escándalos que hay en estos momentos es el tema del costo fiscal, ¿no? Y se va demostrando con el engrosamiento de planillas en el Ejecutivo, en todas las instituciones, Congreso de la República, etcétera. Y usted en su plan de gobierno habla justamente sobre este shock, ¿no? de ¿cómo le llaman? Un shock de austeridad, que va con iniciativas o una serie de medidas para reducir el gasto. Por ejemplo, lo que usted menciona es con relación a reducir los cargos de confianza. Explíquenos un poco. La burocracia dorada, los privilegios. Sí, correcto. O sea, yo creo que el presidente de la República es el que debe dar el ejemplo y debe poner en práctica la austeridad, el presidente de la República. Por ejemplo, yo no entiendo, me estaban explicando hace unos días que en Palacio de Gobierno hay 600 empleados en Palacio de Gobierno. Yo digo, ¿el presidente necesita 600 personas en la Casa de Gobierno? Pues yo digo que con el 10% sería suficiente, ¿no? O sea, con 50, 60 personas ya sería bastante, ¿no? Entonces, ese personal que, por ejemplo, hay en Palacio de Gobierno, hay que distribuirlo en otras reparticiones, porque no se trata de achicar por achicar el Estado. En algunos lugares del Perú el Estado es grande, burocrático, es obeso, ¿no? Pero en otros lugares del Perú no hay Estado, no existe el Estado. Entonces cuando me dice, ¿tú quieres un Estado grande o un Estado pequeño? No, yo lo que quiero es un Estado presente, no un Estado que esté concentrado todos sus ministerios en San Isidro, como ocurre ahora. El Ministerio de Construcción, de Vivienda y Construcción está en San Isidro. Yo digo, debe estar en Ate, en Carabalí, donde no hay agua. El Ministerio de Inclusión Social podría estar pues en Villa María del Triunfo. No, está también en San Isidro, en edificios corporativos. Bueno, todo eso tenemos que aterrizarlo y poner el Estado en el lugar donde tiene que estar para empezar. Ahora, antes de ir con ese tema de los ministerios, porque también hay un punto en su plan de gobierno, para seguir con el tema de la austeridad. Usted como parte de esto habla, claro, de reducir ahora mismo el personal que hay en Palacio de Gobierno, pero también habla de no monumentos, no placas. Sí, totalmente. Bueno, mira, si uno vamos a hacer un análisis, nosotros queremos hacer un análisis muy técnico de lo que se gasta en señalética. Es una palabra que cuando yo era joven no existía esa palabra, ahora existe la palabra señalética. Entonces tú vas, por ejemplo, y ves en paraderos, ves tres letreros que dicen lo mismo. Es decir,
Canaval y Moreira en azul oscuro lo ha puesto el concesionario. Canaval y Moreira en color celeste lo ha puesto la ATU. Canaval y Moreira en color celeste un poquito más claro lo ha puesto la municipalidad. O sea, 3 letreros. Ahí, ¿qué cosa hay? Hay malversación de fondos y hay negociados. Y en cambio tú te vas por las provincias, a las carreteras, hay unas curvas peligrosas, ahí donde se caen los autobuses, y no hay un solo letrero que diga curva peligrosa, ¿no? Entonces tenemos que racionalizar esos gastos millonarios, entre comillas, señalética que se ha puesto de moda en los últimos años. Vamos a hacer una moratoria a la construcción de monumentos, a la construcción de placas, a la entrega de diplomas, medallas y todo lo que significa frivolidad, lo que sí, significa... ¿Ha visto la foto? Por cierto, si podemos buscarla, me ayudan, la foto de José Gerí, que ahora ha obligado a que en todos los ministerios esté su retrato con el fondo de Miguel Grau. ¿Qué le parece? Bueno, nosotros vamos a prohibir la foto del presidente de la República. O sea, usted va a llegar a Palacio de Gobierno, me desmontan ese cuadro de Gerí, por favor. No, y en caso de que, Dios mediante, nosotros recibamos la confianza del pueblo, no va a haber una foto del señor Carlos España por todo el Perú. O sea, todo eso tiene que desaparecer. ¿De qué sirve eso? No sirve absolutamente de nada. Al revés, eso sirve para que la gente se moleste más frente a este Estado que es un Estado indolente, un Estado burocrático, un Estado que lo único que busca es servirse de la gente, ¿no? Ahora, tenemos que eliminar todo eso. Usted habla de control del presupuesto también en el Congreso de la República. Esto pasa por también una reducción, me imagino que del costo fiscal, que es lo que se ha anunciado. Ahí está, justo la foto de Gerí. ¿Esta de llegar usted a Palacio de Gobierno se desmonta el primer día? Sí, totalmente. Eso es una cosa absolutamente frívola, ¿no? Mira, el Congreso de la República ha pasado de 350 millones de soles, ahora están hablando de 1.400 millones de soles. Se ha incrementado tremendamente. Y todavía falta el Senado. Cuando nos vendieron la idea, acuérdate, cuando nos querían vender la idea del Senado, decían, no, eso no va a aumentar el gasto, decían. De los 130 congresistas, bueno, 100 van a ser diputados y 30 van a ser senadores. Así nos vendieron la idea. Claro. Y luego de que el pueblo se expresó en más del 80% en contra de la bicameralidad, nos clavaron esa bicameralidad entre gallos y medianoche. Entonces, y ahora, bueno, continúan los gastos, la agencia de empleos en la que se ha convertido más de 4.000 personas trabajando ahí en el Congreso. ¿Cómo se puede controlar el gasto desde el Ejecutivo? Nosotros lo que tenemos que hacer es reducir la burocracia dorada, los privilegios. Nosotros no estamos hablando de despidos, como lo están haciendo otros candidatos, de la gente que trabaja. No, tenemos que distribuirlas eficientemente, pero todas esas gerencias que se superponen unas a las otras. Antiguamente, por ejemplo, automóviles del Estado solamente tenían los ministros. Ahora los viceministros, los directores, todos andan con automóvil y todo a costa de la gasolina del Estado. O sea, todo eso tenemos que reducirlo. Ahora, pero todo esto es posible siempre y cuando usted tenga una mayoría en el Congreso, algo que no ha venido ocurriendo con los presidentes en los últimos años. ¿Cómo lo haría? Yo no creo, Albina, eso, al revés. O sea, eso es lo que yo creo, eso es lo que la mayoría de la gente cree, pero yo no creo eso. ¿Qué es lo que no al cree revés. exactamente? Los partidos llegan al Congreso con unas, entre comillas, superbancadas, una bancada de 30, 35 congresistas, y al día siguiente se desgranan esas bancadas porque son unas bancadas de tránsfugas. Esas son bancadas que han sido pegadas por babas, son partidos de vientres de alquiler que cobran cupos. Y nosotros, por ejemplo, decimos abiertamente, nosotros no le hemos cobrado cupos a nadie, a ver que otro partido diga lo mismo, ¿no? Ahora estamos viendo el escándalo de la franja electoral, que de repente después vamos a poder conversar sobre eso. Bueno, y entonces llegan estos partidos que no existen, llegan al Congreso con una superbancada de 30, 35 congresistas y luego se apandillan entre ellos, entre todas las bancadas, y logran supermayoría de 90, de 100 votos al margen de las líneas partidarias. Claro. Entonces nosotros lo que estamos planteando es ir al choque con el Congreso. O sea, vamos a romper esta dictadura del Congreso que se ha impuesto sobre el sistema presidencialista. Y en las primeras semanas vamos a plantear cuestión de confianza, nuestra reforma tributaria, que es eliminar y reducir impuestos, la reforma del Estado, y vamos a ir a la cuestión de confianza. Y bueno, ahora, nos la niegan, iremos a una segunda cuestión de confianza, nos la vuelven a negar, vamos a cerrar la Cámara de Diputados, convocaremos a nuevas elecciones, y estamos seguros que si estamos a la altura de las expectativas de la gente nos va a dar una supermayoría en la Cámara de Diputados. ¿Cierre del Congreso nuevamente? No, es cierre de la Cámara de Diputados si nos niegan 2 veces la cuestión de confianza. Claro. Nosotros siempre de acuerdo a la ley y a la Constitución, ¿no? La Constitución nos da una serie de recursos. Por ejemplo, la Constitución te da el recurso del estado de emergencia. Y el estado de emergencia es una medida muy severa que te permite hacer muchas cosas. Y sin embargo se ha vuelto una caricatura. Constantemente están declarando el estado de emergencia y no pasa nada. Claro, ahora, pero todo
este plan, ¿no?, que ustedes tienen de shock. Sí, de choque, es de choque. De choque, sí. Correcto. ¿Cómo lo va a hacer si es que, por ejemplo, tiene que lidiar? Yo ahora mismo pienso que el Congreso de la República tiene un sindicato que prácticamente es el que administra. O sea, ¿qué hacer con los sindicatos? En el Congreso, ¿qué es lo que hay? Hay una puerta revolvente en la cual los congresistas dejan de ser congresistas y se vuelven asesores del Congreso. Ahora candidatos también. Y luego se vuelven candidatos y tienen a sus sindicatos, su copamiento, ahí. Nosotros tenemos que prender las luces. Lo primero que tengo que hacer es prender todas las luces y poner en evidencia todo eso que existe en el Congreso. Yo Pero fui... Está, y ahí está, sí. Los hechos están. Por eso le digo, claro, usted habla de un choque, ¿correcto? Pero ¿cómo va a lidiar con que el sindicato de pronto no paralice sus labores, no haya manifestaciones? Mira, yo parto de lo siguiente. Cuando una persona se porta mal, generalmente no solamente se está portando mal en esa actividad, sino que se está portando mal en otras actividades. Por ejemplo, todas las actividades de crimen organizado están relacionadas. Por ejemplo, la gente que se dedica al narcotráfico generalmente también se dedica a la minería ilegal, también generalmente se dedica a la tal ilegal, está todo relacionado. Cuando tú entras a una institución, sea el Congreso o cualquier otra institución, y tú sabes que ahí hay corrupción, que es un nido de corrupción, el Congreso es un nido de corrupción. En el Congreso hay prostitución, ha muerto una muchacha y ya le echaron tierrita y nadie quiere hablar de eso, pero ahí había una red de prostitución en el Congreso, y no de ahora, de hace muchos años. Yo empecé en el periodismo, en el diario de la prensa, y uno de mis primeros trabajos fue cronista parlamentario. Yo iba al Congreso todos los días y ya todas esas cosas se veían. Claro, ahora multiplicado por 20, ¿no? Entonces yo sé que ahí en el Congreso hay mucha corrupción y hay gente muy corrupta, y nosotros vamos a ir por el lado bueno. Primero vamos a tratar de negociar, buscar ahí un acuerdo con las bancadas. Si no se puede, iremos al choque, y al mismo tiempo estamos planteando que la Contraloría General de la República tiene que hacer control concurrente en el Congreso de la República. La única institución del Estado que no tiene el control concurrente de la Contraloría es el Congreso. Es el Congreso. Por eso que el Congreso está descontrolado, no solamente metafóricamente, sino literalmente está descontrolado. Nosotros le vamos a preguntar a la gente en un referéndum: ¿considera usted que el Congreso de la República debería estar sometido a la Contraloría? Estoy seguro que el 99% va a decir que sí. Ahora, vamos a hablar del tema de los ministerios, y lo mencionaba hace un instante usted. Los ministerios, más allá también de moverse de locación, ¿correcto? Usted plantea no sé exactamente si es una reducción, reingeniería. Sí. ¿Qué implica esto? ¿Es eliminar ministerios? ¿Es fusionarlos? Sí. Explíquenos. Sí, no necesariamente es eliminar ministerios, como hay otro candidato que dice: vamos a eliminar tantos ministerios, ¿no? Sí, ¿y qué vas a hacer con las funciones? ¿Qué vas a hacer con el personal? Nosotros no estamos planteando eso. Nosotros estamos planteando la creación de alrededor de 6 superministerios, ¿no?, que van a incorporar diferentes reparticiones de otros ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, toda la parte de construcción, mantenimiento de escuelas, construcción, mantenimiento de centros de salud, transportes y comunicaciones. Esa parte de infraestructura va a ir toda a un ministerio que va a ser el Ministerio de Infraestructura, ¿no? Luego, por ejemplo, está el tema de la anemia. En el Perú, de cada 2 niños, Albina, 1 tiene anemia. Sí, claro. Es una tasa, digamos, de entre las más altas del mundo, o sea, es un nivel casi de países de africanos. Y sin embargo, en el Ministerio de Educación tenemos un programa contra la anemia, en el Ministerio de la Mujer tenemos 2 programas contra la anemia, en el Ministerio de Inclusión Social tenemos otro programa contra la anemia, sí, y así sucesivamente. Entonces nosotros decimos, bueno, lo lógico sería que los 5 o 6 programas contra la anemia que hay en el Perú se junten en un super programa contra la anemia. Nosotros nos estamos comprometiendo que al final de nuestro gobierno no va a haber anemia en el Perú. Vamos a haber resuelto el problema de la anemia con la participación del sector privado. Hay productos que te aseguran, y que están ya perfectamente demostrados, que si un niño consume rigurosamente un jugo fortificado con hierro y un preparado lácteo también fortificado con hierro todos los días, en 6 meses se soluciona el problema de la anemia. Ahora, usted habla de los ministerios. ¿Ya tiene posibles nombres de quienes ocuparían esas carteras? Por lo menos del primer ministro. No tengo, porque me lo han preguntado varias veces, ¿no? Inclusive me han dicho, bueno, pero los cargos de confianza en el gobierno son alrededor de 1.500 personas. Sí. Yo he dicho, no. No, le pregunto porque me llama la atención que usted diga que el ministro Álvarez le parece bueno. Sí. Entonces, a partir de esa calificación, me llama la atención cuál va a ser el criterio que va a tener su primer ministro, ¿no? Claro, es una pregunta válida, pero yo te respondo claramente, ¿no? A mí me parece que el señor Álvarez es un muy buen primer ministro para un gobierno de transición.
para un gobierno que no tiene un mandato popular, para un gobierno que tiene que limitarse a hacer frente a la inseguridad ciudadana y a entregar el poder de manera transparente. Y para esas dos cositas, que es lo único que tiene que hacer este gobierno, el señor Álvarez, que es una persona decente y correcta, me parece una persona que está muy bien en el cargo. Ahora, le hago... Pero sí, yo lo que digo es un candidato, a medida que va avanzando en las encuestas, Dios mediante, y si llega al gobierno, su capacidad de convocatoria va aumentando. y ahí cuando usted llega, espera que se sumen y cuando más tú eres personas. presidente de la República, si tú realmente tienes un sentimiento patriótico, tú estás en capacidad de elegir a las mejores personas, a los más honestos, a los más valientes. Pero depende, ¿no? Depende. A Geri le ha costado, de repente por eso Bueno, es que tampoco... no, eso depende del presidente, ¿no? Pero claro. si tú Ahora, eres una persona libre sí, y patriota, entonces tú puedes elegir a las mejores personas al margen de las etiquetas políticas. Así es. Elegir Ahora, a las mejores personas. Carlos, permítame nada más hacer unas preguntas rápidas, se me están quedando varias. A ver, en el tema de la inseguridad, usted plantea una policía militar. Ayer estuve con Roberto Quiabra aquí sentado y la propuesta venía también bajo esa premisa. ¿Cuál es la diferencia? Yo la verdad, yo vengo planteando varias cosas hace como 2 años y a mí me alegra que otros candidatos vayan. ¿Usted cree que Roberto Quiabra le ha copiado? Incorporando nuestros planteamientos, ¿no? Nosotros lo que hemos planteado es servicio militar voluntario con verdaderos incentivos, ¿no? Incentivo de sueldo mínimo, incentivo de una carrera técnica con Instituto Tecnológico Superior muy alto, y que los mejores alumnos del servicio militar voluntario ingresen libremente a la policía si así lo desean. O sea, en lugar de pagar una coima de 45.000 soles que están pagando para entrar a la academia policial, si tú has pasado por el servicio militar voluntario, nuestra meta es que alrededor del 40% de los muchachos que vayan al servicio militar voluntario puedan también pasar a la policía, ¿no? Y para eso se requiere un adiestramiento. Mientras haces el servicio militar voluntario, hay adiestramiento especial como policía militar. Ahora, usted ha dicho que indultaría a Toledo, que le parece que, bueno, pobre, que está envejeciendo, que tiene que demostrar arrepentimiento. ¿Esto incluye también a otros indultos? No. ¿Hay otros expresidentes que podrían ser indultados por usted? Yo lo que he dicho ha sido lo siguiente. Si cualquier ser humano, y Alejandro Toledo es un ser humano, ¿no? Cualquier ser humano que tenga una enfermedad terminal, o sea que está ya a portas de morirse, que muestre un verdadero arrepentimiento, en el caso de Toledo sería que devuelva la plata que ha robado, y que no sea un peligro para la sociedad peruana. En esos 3 casos, si yo me encuentro frente a un caso de un ser humano que... Pero Toledo no califica con lo que devuelva la plata que ha robado, ¿eh? Bueno, ya ¿por qué? depende de él, pues. Porque ¿quién lo calcula? Ya depende de él, pues no. Yo no creo que... Bueno, él depende de él. A ver, depende cuando uno pide un crédito, te cobran intereses, O sea, él comunales. Él aparentemente... Toledo roba y que tendría que devolver lo que ha robado, pero ¿quién lo cuantifica al final? Claro, eso ya ese es un tema de sentido común, ¿no? O sea, él aparentemente ha recibido una coima de alrededor de 35 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que se plantea de que recibió de Oder. Entonces habría que ver pues a la señora Elian Carr, que está cómodamente instalada ahí en Israel, si realmente tiene algún sentimiento por su esposo, si quiere devolver la plata. Pero en términos generales no hay que focalizarnos en el señor Toledo como el señor Toledo, ¿no? En términos generales, ¿cuál sería la política del presidente de la República para analizar un caso de indulto humanitario? Que se cumplan esas 3 condiciones: arrepentimiento, que no sea un peligro para la sociedad y que tenga una enfermedad terminal. O sea, Sobre para todo mí lo de la enfermedad. Lo último, claro. Muy bien, vamos a seguir hablando seguramente a lo largo de estos meses. Yo le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Gracias, Albina. Carlos Spa, del partido Sí Creo, que postula a la presidencia, ha estado con nosotros.